Antes de automedicarse tiene que tener una evaluación médica, tiene que estar relacionada con distintos factores. ¿Qué tan cierto es todo esto? ¿Se puede consumir libremente? ¿Cómo lo podemos abordar? Porque yo me imagino también la desesperación de aquel que está del otro lado y tiene miedo por distintas circunstancias, sobre todo las personas de riesgo, de contagiarse, ¿no? Sí, efectivamente. Este es un fenómeno que no es único de Salta, se da en América Latina, en el resto del mundo ha pasado experiencias similares, pero particularmente en los últimos meses en América Latina y en Argentina con respecto al tema de ivermectina. La ivermectina es un producto que se usa contra los parásitos, que se usa hace más de 40 años y que experiencias muy recientes demostraron experiencias in vitro, que significa experiencias en el laboratorio, que tiene un poder viricida, o sea, que tiene la capacidad de matar los virus en gran medida merced a su efecto y a la concentración que se alcanza en las pruebas in vitro, en la placa de Petri en el laboratorio. Pero de aquí, de la placa de Petri, de los estudios del laboratorio in vitro al estudio en vivo en pacientes, una cosa absolutamente distante y diferente y mucho más complicada. Alcanzar los niveles de concentración inhibitoria mínima para que se alcancen en la placa de Petri en el laboratorio es muy difícil, tienen que aumentar muchísimo las dosis. Estoy haciendo esta relación porque es necesario para aclarar un poco de cómo actúa la ivermectina. No hay pruebas concluyentes con relación a la utilidad y a la eficacia de la ivermectina, no hay. Tan es así que una actualización de un panel de expertos del Instituto Nacional de los Estados Unidos, la institución top de los Estados Unidos, la FDA, que sería el equivalente al ANMAT argentino, en el Reino Unido se expidieron las entidades científicas más importantes en relación a esto. No debe usarse de rutina la ivermectina para el tratamiento del COVID. Eso debe estar en manos de profesionales enmarcados en un protocolo en el marco de un ensayo clínico controlado aleatoriamente. Y esto es complicado, es complejo y únicamente lo pueden hacer profesionales dedicados a esta tarea que pueden hacer modelaje, esta selección aleatoria de pacientes, que también linda con problemas éticos en este momento. Cierto es explicable esta revolución porque ante la falta de terapéuticas específicas convencionales, y bueno, se van probando distintas alternativas terapéuticas. Es lo que se conoce hoy en día como tratamiento compasivo, el uso de medicamentos o drogas que no necesariamente han sido comprobadas eficientemente. Hoy la ciencia acepta como la única forma de aseverar que un tratamiento es útil cuando ha pasado la prueba de ensayos clínicos controlados aleatorios a doble ciego. Esto es, no sé si tengo tiempo para explicarlo. Se toma la población blanco, se divide la población, pongámosle 100 pacientes. A 100 se le da, a 50 vos le das el tratamiento que a vos te interesa, por ejemplo, ivermectina, versus el placebo o un tratamiento convencional que se esté usando en ese momento. Y se hace un seguimiento de los pacientes. Ni el investigador ni el paciente saben qué droga están recibiendo y se hace el seguimiento estimado a lo largo del tiempo que, de acuerdo a la infección natural de la enfermedad, se van haciendo parámetros cruzados para saber cómo es la evolución de ambos grupos, el de intervención y el de control, y se llega al parámetro final donde se comparan las evoluciones según distintos criterios evolutivos de la enfermedad para saber si hay una diferencia significativa a favor del tratamiento o no. La historia del mundo con las terapéuticas de distintos tipos está sembrada, por ejemplo, en un sentido y en el otro. Muchas veces la terapéutica que se plantea no da mejores resultados, es igual que el tratamiento convencional o es peor. Si querés me voy a remitir a un ejemplo reciente. Hasta hace poco,
se pregonaba que la hidroxicloroquina y la cloroquina eran prácticamente la panacea en el tratamiento del COVID-19. Hasta personajes renombrados como Trump o Bolsonaro salían en sus discursos promoviendo la utilización libre. Trump que no está nada bien de salud ahora, exactamente, ¿no? Que está contagiado. Aparte de eso, sí, exactamente. Bueno, luego, a posteriori de esto, ensayos clínicos muy serios, muy relevantes, hechos en Estados Unidos y en Inglaterra, demostraron claramente la baja eficacia que tiene la hidroxicloroquina y la alta toxicidad que tiene esta medicación. Bueno, de la misma manera podemos decir la ivermectina. Faltan ensayos clínicos que corroboren la utilidad, la verdadera eficacia del tratamiento. Y en este mismo sentido yo debo decir, bueno, es mucha la presión social que sienten toda la academia, los elementos asistenciales, los hospitales, los equipos de investigación con respecto al uso de determinados productos que no están verdaderamente comprobados su utilidad. El plasma puede ser un ejemplo, otro ejemplo adicional. Que ahora, digamos, ha tenido controversia y supuestamente no, un estudio que se ha realizado en muchos hospitales ha dado como que no generaría tantos beneficios como los que pensábamos. Sabemos que incluso existió esta suerte de comercialización, la desesperación, los pedidos en las redes, ¿no? Las disputas para ver que si había una donación de plasma vaya a un determinado paciente o no, incluso intentando pasar hasta por la autoridad médica, porque obviamente es entendible lo que ocurre y la desesperación que uno tiene cuando un familiar está enfermo. Exactamente. Bueno, pasa algo similar con respecto al plasma. El plasma en Estados Unidos, en Inglaterra, no ha sido aprobado su utilización regular o rutinaria en el tratamiento de pacientes COVID. Dicen que puede utilizarse solamente amparados por protocolos estrictamente reglados o ensayos clínicos controlados aleatorios. De manera que también, como vos decías, es explicable en una situación así, y yo debería dar un ejemplo con respecto a ivermectina, a pesar de todavía la falta de fundamentación teórica y práctica con respecto a la eficacia y a la seguridad que tiene esta droga, en Perú se consiguió el Ministerio de Salud Pública su aprobación para hacer el tratamiento masivo de grandes poblaciones de alto riesgo tratados con ivermectina. Pero de eso a que esto sea comprobable teórica y científicamente está distante de serlo. ¿Qué pasa en relación a esto, no? Porque cuando surgía el tema de la gripe A, rápidamente se consigue algo que lograba contrarrestarla, ¿no? Y que lograba abordarla, y por eso también quizás cuando nos tocaba a nosotros transitar por esto fue muchísimo más llevadero. ¿Por qué las demoras, digamos, en conseguir o en dar con una medicación exacta, no solamente con la vacuna, que ya en otra oportunidad lo hemos hablado y sabemos que son procedimientos que llevan muchísimo tiempo? De hecho, hay mucha gente que incluso conociendo que la vacuna podría salir muy pronto, dice que no se arriesgaría por lo menos a colocársela porque obviamente conocen que estos plazos son más largos, ¿no? ¿Por qué no estamos dando, digamos, con una medicación que pueda abordar de manera más eficiente esto y vamos haciendo ensayo-error con distintas cosas, ¿no? Sí, en realidad es porque, bueno, están los equipos que están investigando y tratando de encontrar productos nuevos, están trabajando con un virus cuya estructura genética aún no se conoce perfectamente y se desconoce alguna modalidad de respuesta de biología y de formas de evasión a la respuesta inmune que tiene el virus. Entonces, es difícil, por eso hay múltiples, yo digo que más del centenar de productos de distintos tipos que se están investigando en centros de investigación en Estados Unidos, en Inglaterra, Francia, Alemania, que están intentando identificar un medicamento y están proponiendo distintos, innumerables tipos de productos. Sin embargo, muy pocos hasta el momento han podido demostrar su utilidad en este tipo de procesos. Uno de ellos podría ser el Remdesivir, que se está utilizando con buenos resultados. También falta probar ensayos clínicos, el uso de la dexametasona en pacientes también de terapia intensiva. Son muy pocos. En realidad la ciencia se construye de a pasos, de pequeñas etapas.
Lo que pasa es que en momentos como este es como que la presión social es muy importante, intentando buscar una solución que le dé remedio a todos, y eso es bastante difícil, Mabel. Seguramente, y sobre todo porque llevamos mucho tiempo, doctor, si pensamos ¿no? en este largo periodo de meses que vamos transitando, desde aquel momento, incluso aquel programa en el que pensamos, y usted decía, bueno, hay que suspender las clases ya, ¿no? Como una primera medida, cuando la Universidad Nacional de Salta se adelantaba incluso por fuera de lo que había sido el manejo a nivel nacional, en decir, bueno, nosotros por las dudas no vamos a iniciar este ciclo lectivo, vamos a evaluar qué es lo que pasaba hasta la fecha, con nuevas medidas, con aperturas y con cierres, ¿no? ¿Qué es lo que se puede avisorar? ¿Podemos tener algún panorama certero? Porque estamos terminando prácticamente este año sin que nuestras vidas, digamos, hayan podido girar en torno a alguna otra actividad que no sea estar atentos a la pandemia y obviamente con todas las restricciones que eso conlleva, ¿no? Bueno, aquí hay distintas actividades simultáneamente. Lo que vive la población, que lamentablemente tiene que vivir la angustia del distanciamiento social, del uso de máscaras, de tener nuevas rutinas en la vida cotidiana, en la vida de todos los días. Y por otro lado, a nivel científico, hospitalario, la presión, la necesidad de dar una respuesta a tanta demanda y dar una respuesta la más adecuada. Es por eso que muchas veces en muchos centros hospitalarios se están usando distintos tratamientos no autorizados por la ciencia, pero motivados por la presión y por la experiencia de grupos que dicen, bueno, con esta medicación hemos visto una buena respuesta, vamos a seguir utilizándolo, a pesar de que la academia, la ciencia dictamine, vaya por otro camino, se están empleando esta medicación compasiva para tratar la urgencia de tantos pacientes. El ibuprofeno inhalado, que también en alguna otra oportunidad lo hemos hablado acá en el programa, ¿no? ¿Qué eficacia tiene? ¿Qué eficacia ha demostrado? Porque también es otra de las cuestiones que se ha empezado a utilizar, incluso en nuestra provincia se esperaba que esas partidas llegaran durante esta semana, ¿no? Para poder abordar a más pacientes. También es una medicación usada en los equipos de terapia intensiva para pacientes de alto riesgo. No es para todos los pacientes el ibuprofeno inhalado. Y está dando aparentemente una buena respuesta en los pacientes tratados con criterios estrictos con respecto a la categorización de riesgo y a la secuencia evolutiva de cada paciente. Y aparentemente en pacientes delicados, pacientes graves, ha demostrado cierta utilidad. Doctor, no nos queda más que seguir manteniendo las normas de conducta que nos han trazado desde el inicio, el uso del barbijo, la distancia social, ¿no? Y obviamente la higiene de manos, tratar de mantener este tipo de acciones para evitar que el virus siga proliferando. Sí, los estudios más recientes con respecto a dónde se da el éxito o el fracaso del control de la pandemia está en la medida de conducta personal. El uso adecuado de máscaras, el seguir usando máscaras cuando estamos en contacto con las personas, ambientes cerrados que estén ventilados. Es por eso el problema ya de los países del primer mundo con respecto a la vuelta a las escuelas. Para ellos el desiderátum en este sentido es que cómo hacer que los chicos cuando vayan a la escuela estén seguros. Para eso el tema de la distancia de 2 metros entre banco y banco, el tema de la ventilación es fundamental, las ventanas abiertas. Bueno, son cosas que ellos están valorando para poder darle una entrada y una permanencia segura a los chicos en la escuela. Bueno, y hay varios lugares del mundo que están complicados, ¿no? Que supuestamente están atravesando rebrotes. ¿Qué pasa con nuestro país? Nosotros hoy día sumamos más de 14.000 contagios a nivel país y 324 en Salta, por lo menos 324 que se han registrado. También sabemos que se testea muy poco, con lo cual no tenemos datos fehacientes de lo que puede llegar a estar ocurriendo y hemos pasado ya los 13.000, ¿no? A nivel provincial. ¿Qué tenemos que tener presentes? Porque hoy escuchaba también una reflexión que decía, bueno, esto ya está como absolutamente descontrolado en todo el territorio nacional y las provincias se tienen que seguir cuidando más que nunca porque el problema se había trasladado básicamente al interior, ¿no? Claro, claro. Bueno, el interior ahora, a pesar de un comienzo bastante óptimo al principio, los primeros meses, ahora en verdad
la situación en forma progresiva en el último mes, sobre todo el mes de septiembre, se ha agravado en forma incesante, de manera que, bueno, para una situación de crisis muy seria como la que vive la provincia, no hay otra cosa que pararse, que optimizar la respuesta sanitaria. ¿Cuál es la situación óptima? Ver la posibilidad de trabajar con testeos en zonas de alto riesgo, centros de salud, hospitales, asilos, donde estén recluidos gente de la tercera edad, en fin, lugares de alto riesgo y que son las personas que más riesgo corren con respecto a la infección, y eso de una manera. Después instar a la comunidad de que no, esto es lógico tener la sensación de que estamos agotados, que estamos cansados, que ya no queremos saber, pero no tenemos otra alternativa. No hay, si nosotros tuviéramos en la clínica, en la asistencia ambulatoria, una medicación al que yo tengo acceso y voy a sentirme bien, voy a estar bien, bueno, estaría pasable, pero esto no es la realidad. La realidad es que nos vamos a encontrar ahora con hospitales saturados, sí, con difícil acceso al sistema sanitario, y entonces la única forma por ahora es cuidarnos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos como siempre. Que esté muy bien, que tenga una excelente noche. Nosotros tenemos material para compartir con ustedes.